Bienvenido a tu casa. Iglesia Online. Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para extender el reino de Dios. Estás aquí para ser de bendición. Estás aquí para ser la luz y la sal del mundo. Prepárate, ya comenzamos. Bendito día que hizo el Señor, bendito viernes que me permite estar con ustedes nuevamente después de una breve ausencia. Gloria a Dios, gracias al Señor por esta oportunidad de nuevamente estar en su pantalla. El año 1794 en Staten Island, en Nueva York, nacía un niño en una familia de granjeros pobres. El papá era analfabeto, movía carga en un botecito entre una isla que se llama Manhattan y su isla, Staten Island. Y el niño, su hijo, se llamaba Cornelius Vanderbilt. A los 11 años Cornelio deja la escuela para trabajar con el papá. A los 16 años le pide prestado $100 a unos familiares y se compra su propio bote y empieza a hacer el mismo trabajo que el papá, transportando pasajeros y carga desde Staten Island a Manhattan. En su primer año ya había ganado más de $1,000. A los 18 años, durante la guerra de 1812, consigue un contrato con el gobierno para abastecer los fuertes militares que estaban alrededor de Nueva York. Y con la ganancia compra o construye una pequeña flota de goletas, de barcos pequeños. Y ahí le empiezan a decir el Comodoro. Para 1829 ya tenía su propia compañía de barcos a vapor, una locura. El tipo había entendido algo fundamental en la vida, el valor del trabajo y la administración responsable. No había heredado absolutamente nada, pero a los 45 años ya era millonario y a los 60 ya controlaba la mayor flota de barcos a vapor del mundo. Cuando cumple 70, pues ya cualquiera estaría jubilado, ya estaría empezando a pensar en otra cosa, pero él empieza a invertir en ferrocarriles. Y cuando Cornelius Vanderbilt muere en 1877 a los 82 años, tenía una fortuna de $100 millones. A ver, para que dimensionemos lo que eso significa, porque ahorita no suena quizá tanto, eso convertido en lo que hoy sería el valor de hoy, son más de $300.000 millones. O sea, tendría más plata que Elon Musk, más plata que Jeff Bezos. Sería el hombre más rico de la historia de Estados Unidos y del mundo. Un muchachito que empezó con un bote prestado a los 16 años, que no terminó la escuela, que trabajó toda su vida, que vivió en relativa modestia a pesar de su fortuna. Una maravilla de la administración. Pero la historia no termina ahí. Y escuchen, porque la verdad es que esto es para jalarse los pelos. Solo 90 años después de la muerte de Cornelius Vanderbilt, se hace una reunión familiar. 120 descendientes Vanderbilt. ¿Saben cuántos millonarios habían entre esos 120 que heredaron esa fortuna? Ninguno. Cero. Se lo comieron todo. Una vez heredaron los nietos, dejaron de gestionar el negocio, se dedicaron a gastar la plata, construyeron las mansiones más grandes de la historia de Estados Unidos y daban fiestas que costaban miles de dólares, compraban títulos nobiliarios en Europa porque querían sentirse importantes. Y mientras tanto el mundo estaba cambiando y los autos empezaron a reemplazar a los trenes y los aviones aparecieron y ellos no se preocuparon, no reinvirtieron. Solo ordeñaron la vaca hasta que se les secó. El New York Central, que era la empresa de Vanderbilt, el imperio que Cornelius había construido desde cero, quebró espectacularmente en 1970. Hasta hoy día se considera la quiebra más grande de la historia de Estados Unidos. Qué locura, ¿no? De un bote prestado a la fortuna más grande del mundo. Y de la fortuna más grande del mundo, a cero. Todo en solo 3 generaciones. Por una sola razón.
pésima administración. Pésima. Séneca dijo algo tan cierto y tan real, y eso que lo dijo hace como 2000 años. No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. O sea, no existe una herencia tan grande, o no importa qué tan grande sea la herencia, no importa el barco que te dejaron, no importa los recursos que recibiste, si no sabes a dónde va, si no planificás, si no tenés enfoque, si no sabes gestionar lo que heredaste, ningún viento por favorable que parezca te va a ayudar. Y la mayoría de los fracasos en la vida no son por falta de recursos ni de capacidad, sino por falta de planeamiento y principalmente por falta de administración. Y lastimosamente hay muchas historias de mala administración como esta. Y uno las escucha y quizá nos generan sorpresa, nos generan incredulidad, nos dan hasta risa. Bueno, pensamos que cómo puede ser que alguien herede tanto y lo pierda todo. ¿Cómo puede recibir una fortuna como esa y terminar en cero? Claro, desde afuera es fácil juzgar, porque desde afuera siempre parece obvio lo que hay que hacer o lo que se debía hacer, pero la verdad es que la mayoría de nosotros somos exactamente iguales a estas personas. La diferencia no está en la lógica, la diferencia quizás está en la escala. Porque fíjense que cuanto mayor es la herencia, más escandaloso es el descalabro, el derrumbe, la caída. En cambio, cuando la herencia es pequeña, el desorden no se nota tanto, pero el mecanismo es el mismo. Y tal vez vos no heredaste millones, tal vez no heredaste empresas, tal vez no heredaste propiedades, pero sí heredaste, así como yo, algo mucho más grande. La palabra dice que si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y no lo dice en forma de metáfora motivacional, es una realidad espiritual concreta, o sea, no es un título simbólico, solo que muchas veces no entendemos lo que eso significa. Porque no es una palabra para animarnos, en realidad es una posición que tenemos. Jesús no solo nos dejó el perdón, no solo nos dejó una entrada al cielo, no solo nos regaló la vida eterna, nos dejó una vida completa para ser vivida de forma abundante. Nos dejó acceso, nos dejó dirección, nos dejó compañía, nos dejó recursos espirituales, nos dejó recursos humanos, nos dejó una herencia diseñada para sostener una vida distinta, una vida con sentido, una vida con rumbo, una vida que no se viva a la deriva. El problema no es que Dios no haya dado. El problema es que muchas veces no sabemos qué hacer con lo que nos dio, o muchas veces menospreciamos lo que nos dio, y ahí es donde comenzamos a parecernos a los Vanderbilt. Ellos no perdieron la fortuna de un día para otro, la perdieron cuando dejaron de gestionar, cuando dejaron de planificar, cuando dejaron de pensar en el futuro y empezaron a vivir prácticamente de la renta, a consumir lo que otros habían construido y simplemente a disfrutar sin límite. Y muchas veces espiritualmente nos pasa lo mismo. Consumimos la gracia que nos da el Señor, pero no administramos nuestras decisiones. Consumimos muchos mensajes, muchas prédicas, pero no administramos los hábitos, no cambiamos. Consumimos promesas, pero no sabemos administrarlas. Consumimos fe los domingos, pero no administramos nuestra vida de lunes a sábado. Es más, solamente consumimos fe un par de horas. ¿Y saben qué? No es rebeldía, no es maldad, es descuido. Es vivir como heredero sin responsabilidad. Es recibir mucho, pero gestionar muy poco. Y tarde o temprano, lastimosamente, lo que no se administra bien se pierde. No porque Dios lo quite, ojo, sino porque no se puede sostener lo que no se administra, lo que no se gestiona de forma responsable. No importa cuánto heredemos, no importa cuán grande sea la bendición, no importa cuán bueno sea el vino. Si no aprendemos a administrar lo que recibimos, nos vamos a perder de la vida que Cristo ya preparó para nosotros. Y ojo con esto porque es clave. No estamos hablando de perder la salvación. No estoy diciendo que la mala administración
nos haga perder la salvación. Puede que sí, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de perder la calidad de vida espiritual que esa misma salvación nos habilita. Porque hay gente que es salva, pero ya está cansada, está agotada. Hay gente que es salva, pero vive sin rumbo. Hay gente que es salva, pero está viviendo muy por debajo de lo que heredó. Y no es porque Dios falló o porque dio las cosas a medias. Es porque nunca se detuvo a pensar qué hacer con lo que había recibido. Así como los Vanderbilt. Hemos heredado algo enorme, pero hemos dejado de gestionarlo. Y creo que Dios puso esta palabra en mi corazón para que comencemos a cuestionarnos. ¿Qué estoy haciendo con lo que heredé? ¿Qué estoy administrando bien, pero qué estoy descuidando? ¿Estoy viviendo como un heredero o solo como un consumidor? Porque una herencia no se honra solamente disfrutándola, se honra cuidándola, se honra administrándola bien. Y eso nos lleva inevitablemente a la pregunta correcta. No si Dios bendice, no si Dios da en abundancia, porque eso está clarísimo, sí lo hace. Sino, ¿qué es exactamente lo que tengo que aprender a administrar en mi vida? Porque hay algo que la herencia no hace por sí sola. La herencia no se administra sola. Y Dios no nos llamó a contemplar lo que nos dio. Nos llamó a hacernos cargo. Y como dije en la prédica anterior y lo sostengo, todavía aún falta el mejor vino, pero somos nosotros que debemos servirlo. Y muchas veces oramos por cosas que Dios ya entregó cuando lo que falta no es una intervención divina, sino es una administración humana eficiente. Dios cumple su parte, pero la nuestra empieza después de eso. Por eso, antes de hablar de resultado, quiero hablar de recursos. Y creo que hay 8 activos que Dios nos ha dejado o ha puesto en nuestras manos. Seguramente hay más, pero personalmente pienso que son las 8 áreas que principalmente debemos aprender a gestionar. Y si no aprendemos a administrarlo, no importa cuánto heredemos, no vamos a vivir la vida que esa herencia habilita. Y hoy, hasta donde alcance mi intelecto, voy a tratar de compartirlo con ustedes y de la forma más clara posible. Amén. A ver, vamos a imaginar esto. ¿Qué pasaría si un banco te depositara todos los días $86.400? Pero con una sola condición: tenés que gastarlo todo ese mismo día. Lo que no usás, lo perdés. Ahí no hay ahorro, no hay transferencia para mañana, no hay excepciones. Al día siguiente, a la medianoche, la cuenta se vuelve a cero y el banco vuelve a depositar lo mismo. El primer recurso y quizá el más valioso que Dios nos ha heredado es el tiempo. Cada día Dios nos deposita 86.400 segundos. Y al final del día se pierden, se consumieron. No se pueden guardar, no se puede comprar. Nadie puede guardar, nadie puede ahorrar, nadie puede comprar tiempo. Lo único que se puede hacer con el tiempo es gastarlo. Y acá quiero hacer una pregunta. ¿En qué estás gastando ese tiempo? Porque cuán común es escuchar: no, es que no tengo tiempo para orar, es que no tengo tiempo para mi familia, es que no tengo tiempo para congregar. Y sin embargo, el tiempo aparece para otras cosas. Tenés hora para scrollear en redes sociales, tenés hora para hacer maratones de serie, tenés hora para tener conversaciones que no te llevan a nada. Esas sesiones necesarias de chisme entre amiguis, ¿ya? Para saber por quién orar, porque está mal, ¿no ves? Increíble. Séneca, nuevamente lo traigo a colación. Séneca dijo: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos demasiado. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. Partimos con el mismo activo, 86.400 segundos. La diferencia son las prioridades. En Efesios 5 está escrito: miren con cuidado cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Administrar el tiempo, mi amado, no es solo llenar tu agenda, es decidir qué tiene peso y qué no tiene en tu vida. Incluye lo cotidiano, claro, pero también incluye lo eterno. Tiempo real con Dios, no un rezo, no una repetición calcada y copiada de la Biblia, sino un tiempo de verdad de comunión con Dios. Tiempo con la familia, no cuando sobra, no aburrido, sino cuando les importa. Tiempo para extender el reino. Porque una cosa es el tiempo para Dios y otra cosa es el tiempo para extender el reino. Para evangelizar, para congregar. Mi amado, cada día Dios nos deposita tiempo. Y cada día ese depósito se va gastando. Es un recurso no renovable. Y la pregunta acá no es cuánto tiempo tenemos. La pregunta es cómo estoy administrando el tiempo que Dios me deposita cada día. El segundo activo que debemos administrar diligentemente es la salud. Y miren que una de las consecuencias directas de no administrar bien el tiempo es que la salud empieza a deteriorarse. Porque cuando vivimos corriendo detrás de lo urgente y dejamos de lado lo que es verdaderamente importante, siempre pasa lo mismo. ¿Qué es lo primero que sacrificamos? El sueño, la buena alimentación, el descanso. Ya no hay tiempo para cocinar, no hay tiempo para dormir bien, no hay tiempo para cuidarse, pero después sí hay tiempo para pagar las consecuencias. El Dalai Lama dijo algo que a mí me vuela la cabeza. El hombre invierte toda su salud para ganar dinero y luego gasta todo su dinero para recuperar su salud. Qué locura tan real, ¿no? Nos olvidamos muchas veces de lo que está escrito en la palabra, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que honrarlo, tenemos que cuidar, tenemos que administrar nuestra salud. Pero aún así pasamos décadas castigando al cuerpo para producir, para acumular, para llegar a logros, para conseguir logros, y después le pedimos a Dios que arregle el daño que nosotros mismos hicimos. Comemos mal, dormimos poco, vivimos estresados y el cuerpo pasa factura. Y oramos, y obvio, ojo, que no está mal hacerlo, obvio que no estoy diciendo que no lo hagamos. Pero hermano, Dios te dio un cuerpo funcional. La administración tuya ha venido después. Y acá no hace falta ser científico. Vos sos lo que comés, el cuerpo necesita descanso, el estrés destruye. Lo que no se cuida se termina rompiendo. Y no es que Dios no quiera sanarnos, es que no estamos administrando el cuerpo que Él nos ha confiado. El tercer activo que Dios nos heredó y que tenemos que aprender a administrar son las relaciones. Por naturaleza somos seres relacionales. No vivimos aislados, vivimos dentro de una sociedad y todos los días estamos administrando un lugar dentro de esa sociedad. Ya sea como pareja, ya sea como padre, ya sea como hijo, ya sea como amigo, como compañero de trabajo, como hermanos en la iglesia. Y administrar esas relaciones no es tratar de controlar o controlar a otro. Es en realidad administrar cómo yo me comporto dentro de esas relaciones, cómo respondo y principalmente cómo amo en cada vínculo. No según el trato que recibo, sino según el carácter de Cristo que yo mismo digo seguir. Y las relaciones tienen muchas aristas, laborales, sentimentales, familiares, fraternales, ministeriales. Son distintas entre sí, pero deberían mantener un mismo común denominador. Y Jesús lo dijo así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. En esto se conocerá que son mis discípulos. No digo que nos iba a reconocer por cuánto sabemos, no digo que nos iba a reconocer por cuántos versículos citamos, ni por cuán estrictos somos con nosotros mismos o con las normas a seguir. Dijo que nos iban a reconocer por cómo amamos. Sin embargo, muchas veces hacemos lo contrario. Vivimos criticando, señalando, enumerando errores ajenos y hasta lo hacemos pasar como si fuera madurez espiritual. Otras veces construimos relaciones basadas simplemente en el beneficio, en la conveniencia, en lo que el otro nos aporta, cuando Jesús redujo todo a un mandamiento. Y ambos tenían que ver con amar.
Y verdad que hoy se habla mucho del amor propio, y es cierto, si no hay amor propio es difícil amar bien a otro, pero es peligroso cuando el amor propio se vuelve el centro, cuando nos volvemos narcisistas, cuando cuando deja de ser sano y se convierte en egoísmo. Y ahí aparece algo muy común. Empezamos a querer que todos los demás cambien. Empezamos a pedirle a Dios que cambie a todo, menos a nosotros mismos. Oramos para que cambie nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros jefes, a la gente con la que trabajamos. Pero casi nunca oramos, Señor, cámbieme a mí. Y nos olvidamos que Dios no viola el libre albedrío. Nunca, jamás. Ni el tuyo, ni el de nadie. No va a forzar a tu esposo, no va a arrastrar a tu hijo, no va a empujar a tu amigo. Lo que sí Él hace es guiarte. Te ha dado el Espíritu Santo para que éste te guíe a que vos mismo tengas una transformación. Y ahí entra nuestra responsabilidad. Porque nuestra responsabilidad no es cambiar a nadie. Es dejar que Cristo nos cambie y administrar nuestras relaciones desde ese cambio. Ese amor sostenido, paciente, real, ese testimonio vivido de verdad, es lo que abre puertas. Porque la gente no se transforma por pasión. Se transforma cuando ve a Cristo caminando delante suyo en una relación real. Así como dice Romanos 12, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No dice que depende de todos, sino que depende de nosotros. En cuanto dependa de nosotros, tengamos buena relación. Amemos a los demás como Cristo nos ama a nosotros. Eso es administrar responsablemente las relaciones que Él nos ha dado. El cuarto activo que tenemos que aprender a administrar, y caramba, que es importante, son las emociones. No voy a decir que es el más importante, pero sí es uno de los que peores consecuencias trae cuando no se administra de forma responsable. La palabra dice en Proverbios 25, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad sin muralla como esta, está expuesta. Cualquiera entra, cualquiera sale, no hay control. Y así es una vida gobernada por las emociones sin freno. Las emociones son reales, lógico. Fueron idea de Dios y cumplen una función. No son el problema. El problema es qué hacemos con ellas. Y de una buena administración emocional puede nacer carácter, puede nacer perseverancia, puede nacer valentía, así como de una mala administración nacen ansiedad, miedo, enojo constante, decisiones apresuradas y después consecuentemente pérdida tras pérdida. Exactamente igual que con los herederos Vanderbilt. Tenían ese recurso, pero lo despilfarraron. Y Viktor Frankl lo dice de una manera que a mí me gusta muchísimo. Dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Qué impresionante, ¿no? Sentir no es pecado. Enojarte no es pecado. Airarte no es pecado. Tener un arranque no es pecado. Pero el tema es que reaccionar sin saber administrar las emociones sí trae consecuencias. Poder sentir que Dios te abandonó quizás, como lo dice o como lo expresa el Salmo 22, pero sentirlo no lo vuelve realidad. ¿Por qué? Porque Dios no abandona. Puedes sentir enojo, tristeza, frustración, eso es humano. Jesús mismo sintió emociones, lloró cuando murió Lázaro, se enojó en el templo, sintió una angustia terrible en Getsemaní. Pero hay algo fundamental, Jesús nunca fue gobernado por lo que sentía. Y hoy vivimos en una cultura que más bien nos empuja a hacer lo contrario, que nos dice, no, tenés que seguir a tu corazón, si lo sentís, hacelo, esa es tu guía, tus emociones son tu verdad más o menos. Eso no es libertad y lo vendemos como libertad. Eso es un desorden, una pésima administración. ¿Y saben qué? Lastimosamente, mientras más lejos estamos de Dios, más difícil se vuelve a administrar
las emociones. Más difícil se vuelve administrar lo que sentimos. Y ahí se genera un círculo muy peligroso. Y lo quiero graficar de esta manera. Una vez un niño le preguntó a su papá, ¿por qué los aviones eran tan chiquitos? ¿Por qué eran chiquititos? Porque él lo podía como que agarrar con el dedo. Porque estaba acostumbrado a verlos en el cielo volando. Y el papá le dice, lo mira y le dice, no estés tan seguro de que son chiquititos. Y lo lleva al aeropuerto. Y el niño se queda asombrado cuando ve el tamaño de los aviones. Dice, papá, son enormes. Y ahí el papá le dice algo impactante. El tamaño del avión depende de cuán cerca estés de él. Y lo mismo pasa con el Señor. Lo mismo pasa con Dios, mi amado. Cuanto menos control emocional tenemos, más nos alejamos de Dios. Y consecuentemente, más chico lo vemos. Y cuanto más chico se ve Dios, más grandes se ven los problemas. Cuanto más grandes se ven los problemas, más se desbordan las emociones. Y es un círculo vicioso, un ciclo que se repite y se repite y se repite. La diferencia entre una persona que administra bien sus emociones y una que no se nota cuando todo está tranquilo. Se nota cuando llega la tormenta. Porque el que administra sus emociones siempre planifica sabiendo que van a haber problemas. Sabe que va a haber presión, sabe que van a haber momentos difíciles y aún así decide con la cabeza clara. Sigue la guía del Espíritu Santo. Pero el que no administra sus emociones improvisa, vive reaccionando y cuando llega la primera tormenta se desarma por completo. No porque la tormenta sea más grande que la que le pasó al otro, sino porque nunca se preparó para ella. Cuando no administramos nuestras emociones, pasa eso, justamente eso. Dios se achica en nuestra mente, Dios se achica en nuestro corazón y los problemas se vuelven gigantes. ¿Y qué pasa? Las emociones nos terminan gobernando. Entonces, el peligro no es no sentir emociones. El verdadero peligro es cuando las emociones te administran a vos en lugar de que vos las administres bajo el señorío de Cristo. Porque cuando Cristo ocupa el lugar correcto, las emociones no desaparecen, pero encuentran su lugar. Importante, claro que sí. Gobernante, por supuesto que no. A lo largo de mi vida, vi algo que se repite una y otra vez. Vi gente muy talentosa fracasar y vi gente con mucho menos talento salir adelante. No sé si algunos de ustedes saben, pero bueno, durante muchos años fui agente de futbolista y lo pude ver con mis propios ojos. Jugadores que pintaban para cracks se quedaron en medio camino. Y otros que la verdad, sinceramente, parecían que no iban a pasar de un torneo de barrio, terminaron jugando en la selección. Y no era suerte, no era injusticia, no era favorecimiento desleal o no era falta de oportunidades. Era una cuestión 100% de administración. El quinto activo que debemos administrar responsablemente son los dones y los talentos que Dios nos ha heredado. Yokoi Kenji dijo, tarde o temprano la disciplina va a superar al talento. Dicho de otra forma, el talento te puede abrir la puerta, pero la disciplina decide si te quedas adentro o no. Y aquí quiero aclarar algo importante. No estamos hablando solamente de dones espirituales en el sentido meramente eclesiástico. Estamos hablando de todo lo que Dios puso en vos. Tu inteligencia, tus habilidades naturales, tus capacidades, tu manera de pensar, tu facilidad para aprender, quizás tu creatividad, tu carácter, tus aptitudes. Todo eso también es herencia. Y esa herencia, déjenme decirles por experiencia, que puede convertirse en tu mayor aliado o en tu peor enemigo. Yo he visto de verdad gente con poca inteligencia también triunfar y gente muy inteligente fracasar pensando que podía tomar atajo. Y la diferencia no estaba
en el coeficiente intelectual. De nuevo, estaba en la administración. Porque estoy convencido de que el talento sin administración se desperdicia. Y no solo eso, sino que se vuelve peligroso. Porque el talento sin disciplina te vuelve confiado. El talento sin desarrollo te vuelve cómodo. El talento sin el uso correcto te vuelve orgulloso y soberbio. Y empezás a creer que con lo que tenés por naturaleza y alcance, que no hace falta esforzarte, que siempre vas a tener lo que vos querés y que vas a rendir igual. Y ahí es cuando comienza la caída. Y no se trata de cuánto talento tenés, se trata de qué haces con lo que Dios te dio. Así como en la parábola de los talentos. El problema nunca fue cuánto recibió cada uno, sino que el amo repudió la falta de administración o de buena administración de uno de ellos. Y así mismo pasa en nuestra vida. Porque el talento que Dios te heredó no va a crecer solo, no va a madurar solo, no te va a llevar a un lado simplemente porque lo tengas. Si no lo administras, lo vas a perder. Si no lo desarrollas, se va a estancar. Y si no lo usas bien, te va a jugar en contra. La disciplina constante en administrar lo que Dios te confió siempre va a superar al talento sin gestión. No algunas veces, siempre. El sexto activo que tenemos que aprender a administrar bien. ¿Y cuánto cuesta, de verdad? ¿Cuánto cuesta? Lo digo por experiencia propia. Son las finanzas. Y no porque el dinero sea lo más importante en la vida, sino porque es uno de los recursos que más fácilmente termina ocupando un lugar que no le corresponde. Cuando no se lo administra bien, obviamente. Y termina llevándonos a una administración deficiente de otros activos de los que ya hablamos, como el tiempo, como la salud, como las relaciones. Jesús habló muchísimo del dinero. Y no porque el dinero haya sido malo, porque sea malo, sino porque sabe el poder que tiene para esclavizar el corazón. Por eso es que nos advierte que nos cuidemos de toda avaricia, no de alguna, de toda avaricia. Porque en la vida de una persona no se define por lo que tiene. Pero es que muchas veces vivimos en realidad así. ¿No? Y esto no es una teoría espiritual. Esto es algo que lo vemos todos los días. Mi amado, el dinero, y lo he dicho muchas veces, es la causa número uno de conflictos profundos en el matrimonio. No porque falte amor, sino porque el dinero revela, o la ausencia del dinero revela cosas que no queremos mirar. Prioridades, miedo, inseguridad, de valores, y también causa estragos a nivel personal. Produce personas agotadas, ansiosas, convencidas de que su valor depende de cuánto producen o de cuánto poseen. ¿Cómo lo vemos eso? En las redes sociales. Ahí reside el éxito de Instagram y de las otras redes sociales, en que la gente trata de mostrar su valor por lo que tiene, por los viajes que hace, por cómo disfruta de esa abundancia. Y Jesús corta, creo yo, de raíz toda esa mentira. Porque ¿qué es lo que dice? Dice que donde está nuestro tesoro, ahí termina estando nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en acumular, nuestro corazón va a vivir tenso. Si tu tesoro está en el dinero, entonces el dinero te va a terminar mandando. Por eso es que esa advertencia es tan fuerte. Porque la avaricia no siempre se ve. Porque a veces se disfraza de previsión, otras veces se disfraza de ambición sana, otras veces se disfraza de planeamiento también. Y acá aparece uno de los problemas más grandes que se han metido en el pueblo cristiano. Nos acostumbramos a sacarnos la responsabilidad de encima. A esperar que Dios haga lo que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Por qué? Porque tristemente se nos ha enseñado que si damos algo, Dios tiene la obligación de arreglar nuestras finanzas. Y si estamos mal económicamente, es porque Dios así lo quiere, porque nos está castigando porque no hemos sido fieles, o porque Satanás está metido ahí al medio. Y eso, mi amado, no es fe. Eso es trasladar una responsabilidad que casi en su totalidad es nuestra. Tranquilo, mi hermano, Dios proveerá. Mi amado, esa no puede ser la excusa para no planificar.
confiar. No, pero mire que está escrito, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Está bien, está escrito, lo sé, pero no significa que no tengas que trabajar diligentemente, ni que administrar responsablemente, porque Dios provee, pero nosotros administramos. Dios en ningún lugar de la palabra promete hacernos ricos. Nos promete provisión, nos promete cuidado, nos promete dirección, pero nunca promete un desorden bendecido, fíjense. Y no hay que ser un máster en finanzas para entender algo básico. ¿Querés estar bien financieramente? No gastes más de lo que ganás. Eso no es falta de fe, eso en realidad es una administración responsable. Porque nos hemos pasado la vida declarando que el dinero de los impíos está guardado para los justos, y eso se escribió hace miles de años, y los impíos siguen teniendo el dinero. ¿Por qué? No porque Dios los ame más, obvio que no, sino porque en muchos casos administran mucho mejor que nosotros. Y el dinero no se transfiere por decreto, ni porque le pongas tu pie, ni porque pises algo. Se mantiene, se sostiene, con mayordomía, con administración responsable. Y esto, lo vuelvo a decir, no es una cuestión de mucha ciencia. Queremos bajar de peso, comamos menos de lo que quemamos. Queremos finanzas sanas, lo vuelvo a decir, gastemos menos de lo que ganamos. Si eso no está ordenado, entonces no va a funcionar. Y lo mismo sucede con la deuda, mi amado. La deuda constante no solamente es un número, es una carga, nos quita margen, nos quita libertad, nos obliga a vivir corriendo detrás de compromisos que nunca terminan. Y no te estoy diciendo que nunca te endeudé. Te estoy diciendo que no vivas atrapado, que no compres todo a crédito, que no gastes dinero que no tenés, que no te sientas atraído por necesidades creadas, que valga la redundancia, no las necesitas. Y después escuchamos que necesitamos ser generosos, que la generosidad es bíblica, que trae fruto, que trae cosecha. Es verdad, no es una mentira, pero no como un intercambio, no como un contrato con Dios, no como que doy pero después cobro. Mi amado, en el nuevo pacto no se da por obligación, no se da por porcentaje, se da como cada uno propuso en su corazón. Y quiero decirles algo más. La generosidad empieza en casa. La generosidad empieza con la familia, con los hijos, con las responsabilidades. Y después se va extendiendo, se extiende al necesitado, se extiende a la obra, se extiende al reino. Pero, ¿saben qué? Dar descuidando a los tuyos, dar descuidando a tu casa, no es espiritualidad, es un desorden administrativo. Y así como en la parábola de los talentos, nuevamente la traigo. Dios no te va a pedir lo que no te dio, pero sí te va a pedir cuenta de lo que te confió. Administrar las finanzas no es necesariamente tener mucha plata, es no dejar que la plata te tenga a vos, porque el dinero es un excelente siervo, pero es un pésimo amo. Cuando sirve, construye, pero cuando gobierna, te esclaviza. Y acá está el punto que Jesús quería dejar clarísimo. El dinero no es lo verdadero, pero revela si somos confiables. Dios no usa la plata como premio. No nos vamos a confundir nunca en eso. La usa como un entrenamiento. Pero ¿cuántas veces escuchamos decir esto, no? Este tipo era buenísimo, pero desde que tiene plata, viera cómo cambió. No, papá, no es así. La plata no cambia a nadie. La plata revela. No es que era humilde cuando no tenía plata, es que no tenía suficiente plata para mostrar lo soberbio que era. Porque el dinero no crea el carácter, lo revela. Por eso lo material no es un tema menor, porque es un diagnóstico de lo que verdaderamente tenemos en el corazón. Si no puedo administrar algo básico, cotidiano, terrenal, si no puedo poner en orden lo material, ¿por qué Dios confiaría algo mayor en mí? Y no porque Dios no nos quiera bendecir, sino porque, lo vuelvo a decir, Dios no bendice el desorden. El séptimo activo que tenemos que aprender a administrar, creo que es uno de los más complicados, es nuestra carne.
Y administrar la carne es aceptar algo que creo que a nadie le gusta escuchar, ¿no? Todos tenemos ganas de hacer cosas que están mal. Todos. Acá no me vengan a hacerse los santurrones. En algún momento todos tenemos ganas de ser infieles. Todos tenemos ganas de mentir. Todos hemos tenido ganas de estafar. Todos hemos tenido ganas de sacar ventaja. Todos tenemos ganas de explotar en ira, de entrar en pleito, en contiendas, en envidia, en maledicencia. Todos. La diferencia no está en quién siente eso y quién no. La diferencia está en quién lo administra y quién no. Porque acá pasa algo muy común en el mundo cristiano. Como en otros activos, como en otras áreas, nos quitamos la responsabilidad. Es que Satanás que me odia, por eso actúa así. Es que el demonio no me deja actuar diferente. Es que es una guerra espiritual esta la que yo estoy pasando. Y es verdad. Satanás te odia, Satanás me odia. Hay demonios que actúan, hay demonios que poseen, hay demonios que influencian. Es verdad, hay una guerra espiritual. Pero también es clarísima en algo que solemos olvidar. Y fíjense que Santiago no dice, cada uno es tentado cuando Satanás lo ataca, cuando el demonio lo ataca. Dice, cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído. O sea que el origen está adentro, no está afuera. No necesitas estar poseído para pasar horas mirando mujeres en Instagram. No necesitas que un demonio te esté influenciando para andar hablando mal de todo el mundo. No necesitas una opresión espiritual para vivir dominado por la ira, el chisme o la envidia. Eso no es un ataque. Eso es una pésima administración de la carne. Y la carne no es pecado en sí. La carne es naturaleza humana. El problema es cuando nos gobierna. Por eso la Biblia no dice negocien con la carne. Vean cómo la convencen. La Biblia dice crucifíquenla. Porque lo que no crucificaste termina dominando tarde o temprano. Y lo que te domina te va a esclavizar. Por eso es que tenemos que administrar la carne y buscar la santidad. Y la santidad no es creerse bueno, es reconocer lo que me domina y decidir no darle más el control. Y ahí es cuando entra la obediencia, justo ahí. No cuando digo tengo ganas de hacer esto, de lo otro, sino cuando no tengo ganas. No obedezco porque tengo ganas, no obedezco porque soy santo, no obedezco porque soy perfecto. Obedezco porque amo a quien me rescató. Entonces, administrar la carne es dejar de justificar mis deseos y empezar a hacerme cargo de mis decisiones y tratar de actuar dentro de la obediencia que Cristo demanda de nosotros. Porque la santidad me libera de lo que antes me gobernaba, pero la obediencia es lo que hago con esa libertad. Y eso, mi hermano, no es religión, eso es una vida real caminada con Cristo. El octavo y último activo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes es la fe. Y esto es clave, porque hablamos muchas veces de la fe, pero no toda fe es igual. Hay una fe que nos sirve mientras las cosas salen bien. Y hay otra fe que permanece aún cuando todo se viene abajo. Y la Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa definición puede vivirse de dos maneras muy distintas. Hay una fe que podríamos llamarla profiláctica, preventiva, ¿ya? Que es una fe que se usa como protección, una fe que sirve para pedir que pase algo bueno o para que no pase algo malo. Y mientras lo bueno pasa, estamos contentos con Dios. Cuando lo malo no pasa también, pero cuando lo bueno no llega, nos enojamos. Y cuando lo malo llega, igual llega, también nos enojamos, nos decepcionamos. Y ahí la fe se rompe. No porque Dios falló, sino porque la fe estaba puesta en el resultado, no en Cristo. La fe verdadera es otra cosa. Es una fe de resurrección. No es una fe que niegue el dolor, no es una fe que finge que está todo bien. Es una fe que dice la verdad completa. Dice, tengo miedo.
esto puede salir mal, o quizás no entiendo lo que está pasando, pero aún así confía, no que todo salga como quiero, sino que Dios tiene un propósito que quizás yo no estoy viendo. Y como dice Isaías, sus caminos no son los nuestros. Y también como dice Pablo, Dios sigue obrando aun cuando no entendemos cómo. Eso es fe administrada correctamente, no negar la realidad, sino confiar verdaderamente en medio de ella, no cuando nos digan, ¿cómo te va? Ay, aquí, de victoria en victoria, con fe. Y vos ves que verdaderamente no la tienes. El problema es que hay algo que a muchos no les gusta escuchar y que a muchos no les gusta aceptar. El miedo no es ausencia de fe. Raro, ¿no? En realidad es una fe mal administrada. Porque si la fe es certeza y convicción, el miedo es exactamente lo mismo, solo que apunta al lado equivocado. Certeza de que algo malo va a pasar o de que lo malo que está pasando no va a cambiar. Convicción de que un desastre que todavía no ocurrió va a ocurrir. Por eso Pablo dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No dijo, no vas a sentir miedo nunca. Dijo que no tenemos que vivir gobernados por Él. Y creo que Chespirito hizo una ilustración perfecta. Él en una entrevista dijo que el único superhéroe verdaderamente valiente era el Chapulín Colorado. Nada de Superman, nada de Batman, nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos no sentían miedo. O al menos uno no lo veía sentir. Pero sin embargo el Chapulín Colorado se moría de miedo en cada capítulo. Temblaba, dudaba, se equivocaba. Pero aún así avanzaba igual. Y eso es el valor real. No la ausencia del miedo, sino la acción, la fe que se sostiene a pesar de él. Y eso mismo vimos en Jesús en Getsemaní. Sintió angustia, sudó sangre, no negó lo que sentía, pero avanzó igual. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo. Mi amado, administrar la fe no es negar lo que sentí. Es decidir quién gobierna cuando uno lo siente, cuando uno se siente mal. Administrar la fe no es eliminar el miedo, es no dejar que el miedo nos administre en realidad. Porque cuando la fe está bien administrada, el miedo va a seguir existiendo, pero no va a mandar en nuestras decisiones, no va a mandar en nuestro camino. Las circunstancias van a pesar, pero no van a decidir, y Cristo va a ocupar el lugar correcto. Y desde ahí es que se camina, no sin temor, pero con confianza de que Dios tiene un propósito para todo lo que está pasando y para todo lo que viene adelante. Mi amado, en la prédica anterior le dije algo. Le dije que aún falta el mejor vino para este año. Y no solo para este año, para nuestra vida. Y lo sostengo. Y no lo dije para motivarlo. No fue solamente para levantarle el ánimo. Cuando predico algo así es porque lo siento en el corazón. Porque estoy convencido de que Dios lo puso en mi corazón para ser dicho. Y hoy quiero agregar algo, con esa misma honestidad. El mejor vino no se va a servir solo. Podemos tener el mejor vino delante nuestro y no hacer ni siquiera el esfuerzo de levantar la copa. Y necesitamos comenzar, pero de manera urgente, a administrar nuestra vida y los recursos que Dios nos ha heredado con responsabilidad. Porque lo dije y lo repito, Dios no bendice el desorden, Dios no bendice buenas intenciones, Dios bendice acciones, Dios bendice el orden. Y creo algo más. Por generaciones la misma iglesia ha formado creyentes que están acostumbrados a culpar de todo a Dios o a los demonios o a lo que sea que se le pase por delante, y eso nos ha venido quitando responsabilidad. Dejamos de hacernos cargo, dejamos de asumir el rol de mayordomo, dejamos de vivir como los administradores, de lo que Dios nos confió, y ese rol es el que Dios espera de nosotros.
Y por favor, no quiero que esto nos haga sentir culpables, porque sé que mientras hablábamos de administrar el tiempo, la salud, la familia, el dinero, quizás empezaron a hacer cuentas y quizás se dieron cuenta de que los números no cierran. Tal vez te diste cuenta de que has sido un pésimo administrador. O tal vez sentí que se te confió tan poco que daba lo mismo como lo hayas administrado. Quizás alguno está pensando ahorita, pastor, pero ya llegaste tarde, este mensaje está muy bonito, está lindo, enseña mucho, pero para mí ya se me pasó el tren, ya yo perdí a mi familia, ya no tengo salud, ya se fueron mis mejores años, ya quebré, ya no hay forma de salir de esta. Tal vez también sentís que la vida fue injusta, o tal vez te sentís como esos nietos de Vanderbilt, sentís que te comiste la herencia y no te diste cuenta en qué, que supiste tener mucho y hoy te quedaste con nada. Y hay una voz dentro tuyo que quizá no para de martillar. ¿Viste? Sos un desastre, sos un mal administrador. Tuviste la oportunidad y la tiraste, no tenés arreglo. Pero quiero que me escuchen bien lo que les voy a decir. Porque hay una diferencia enorme entre la historia de los Vanderbilt y la nuestra. En su historia, la plata se acabó, quebraron y no lo intentaron más. Y pasaron a la historia como fracasados, como la peor quiebra de la historia. No buscaron una segunda oportunidad, porque los recursos humanos dentro de todo son limitados. Pero la herencia que nosotros tenemos es diferente, porque nuestro testador, el que nos heredó, a diferencia de con los otros, no está muerto. Él está vivo y como Él vive, su herencia es inagotable. Y estoy convencido de que la mayoría de nosotros hemos sido malos administradores. Hemos sido como el hijo pródigo. Lo sé, lo digo porque yo también lo fui. Que agarramos la herencia, nos fuimos lejos, la malgastamos, viviendo perdidamente, administrando pésimo. Fuiste un desastre quizás gestionando tus emociones, tu carne, tu tiempo. Y quizás hoy estás ahí. Aunque estés en la iglesia, aunque estés convertido, sentís que estás entre los cerdos, mirando todo lo que perdiste. Y la lógica humana y tu propia culpa te dicen, se acabó, perdiste tu lugar, no hay vuelta, ya la embarraste, conformate con que al menos estás vivo, pero recuperar el tiempo, de eso olvídate, eso jamás va a pasar. Pero mis amados, el evangelio de mi Jesús es el escándalo de la gracia. Porque cuando volvés a casa sin nada, con las manos vacías, oliendo, apestando a fracaso, cuando te das cuenta de que no eras Satuco el que había metido la cola en todo, cuando entendés que quizás no fue mala suerte, que no fue el diablo o que no fue Dios fallándote, cuando pensás que lo mejor de tu vida ya se fue y que toda esta palabra, todo este discurso sobre administración ya no sirve de nada porque sentís que ya llegó tarde en tu vida. Papá no nos pide los libros contables, no nos hace una auditoría final, no nos sienta a decirnos, a ver, explícame a estas alturas en qué te gastaste lo que te di. No, papá corre, y corre porque no está esperando explicaciones, nos abraza, nos besa, nos pone el anillo, ese anillo que nos devuelve la autoridad, nos devuelve la identidad, nos devuelve la dignidad que nosotros mismos pensamos que ya habíamos perdido para siempre. ¿Saben por qué? Porque la buena administración que Dios pide no empieza cuando haces todo bien, empieza cuando dejas de justificarte y te rendís. Porque Dios no está buscando gerentes espirituales perfectos, con maestría, que nunca se equivocan. Dios está buscando hijos honestos, que reconocen que sin Él, que sin su guía, nos fundimos. Y esta noche, mi amado, yo no sé qué rompiste en tu vida, no sé qué perdiste en el camino, qué administraste pésimamente, pero sí sé esto, la gracia de Dios es infinitamente más grande que cualquier mala administración. La sangre de Cristo cubre nuestros números rojos y donde abundó tu error, donde abundó tu desastre financiero, donde abundó tu crisis familiar, ahí mismo sobreabundará la gracia. Pero ojo, ¿no? Porque acá es donde no quiero que te confundas, porque no te estoy predicando para decirte, bueno, orá, que Dios va a administrar tu dinero y tus activos mágicamente, entregarle los problemas a Dios y andarte a dormir tranquilo. No, eso no sirve. Eso es en realidad lo que nos tiene mal. Dios
nos dio sentido común, Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio capacidad. Decirle a Dios, tomá, hacelo vos, no es fe, es pereza, es no querer asumir la adultez espiritual que el reino demanda. Entonces, ¿cuál es la buena noticia que estaba dando? ¿Para qué sirve esa gracia escandalosa entonces? La gracia no entra para hacer el trabajo por nosotros. La gracia entra para cancelar esa deuda de nuestra mala administración pasada, para que podamos volver a administrar de forma eficiente hoy. En el mundo, si quebrás, el banco te cierra la cuenta y no te presta nunca más un centavo. En el reino, si quebrás, Cristo paga la deuda, limpia el historial y nos vuelve a entregar los recursos, pero esta vez te los entrega para que uses la cabeza, te los entrega para que esta vez tengas disciplina, te los entrega para que en lugar de administrar como un huérfano caprichoso, administres como un hijo maduro. Mis amados, hoy es el día de nuestro chapter 11 espiritual. ¿Saben qué es eso? En Estados Unidos existe una ley de quiebras que es famosa. A diferencia de otra quiebra donde la empresa cierra y muere y todo acaba ahí, el capítulo 11 es una reorganización. La empresa le dice al juez, estoy quebrado, sí, pero no voy a cerrar, no voy a morir, congelame las cuentas, déjame ordenarme y voy a seguir operando, me voy a levantar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con Dios. No vamos a cerrar la empresa de nuestra vida, sino que la vamos a reorganizar. Hoy es el día de pararnos firmes, de secarnos las lágrimas y de decir, Señor, me declaro en reorganización. Gracias porque tu perdón es real. Gracias porque no me desechaste por mi mala gestión. Acepto tu perdón, me sacudo el polvo y con tu sabiduría vuelvo a tomar la responsabilidad de mi vida. Hoy es mi día, hoy es el día del capítulo 11. No le pidas que lo haga por vos. Pedirle la sabiduría para que vos hagas lo que a Él le agrada, como a Él le agrada, porque Dios no quiere títeres, quiere mayordomos. Dios no quiere gente que renuncie a su voluntad, quiere gente que alinee su voluntad a la de Él y que la ejecute. Y no importa, mi amado, si tenés 20 o 80 años, si estás respirando es porque Dios todavía confía en que podés administrar bien lo que te queda y la herencia sigue ahí, el capital sigue ahí. La pregunta es, ¿vas a seguir llorando por lo que perdiste o vas a empezar a administrar con excelencia lo que tenés? Porque el mejor vino aún falta, pero la botella ya está en tu mano y Dios está esperando de que vos la sirvas. Que Dios te guarde y te bendiga grandemente.